El doctor Israel Gil tiene una carrera cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad de medicina interna por el Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, una especialidad como geriatra por parte del Hospital Regional Adolfo López Mateos del ISSSTE. Cuenta con una maestría en educación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente labora como médico internista en el Hospital General de Zona 29 del IMSS, como médico internista geriatra aquí en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapalapa, y además es profesor titular de la materia de geriatría de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Politécnico Nacional, en la especialidad de medicina, de especialidad de Iztapalapa. Este es el ponente que el que haya podido aceptar la invitación y que pueda compartirnos sus conocimientos el día de hoy. Solo esperamos que pueda conectarse. Está en ese proceso, paciencia, ¿verdad? Y que pronto podamos estar escuchando. Para que vean la presentación. ¿Así? ¿Ya? Sí. Pues buenas tardes, muchísimas gracias a la invitación de lo que es el servicio de farmacovigilancia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Pues me invitaron para dar lo que es lo que son los principios de la prescripción farmacológica en el paciente geriátrico. Vamos a hablar acerca de diferentes consideraciones que son muy importantes para saber prescribir cuáles son los fundamentos para poder dar las indicaciones precisas de los medicamentos en el paciente viejo. No. Gracias. Vamos a empezar con un caso clínico. Paciente mujer de 86 años de edad que es portadora de hipertensión arterial sistémica y que la encontramos con tratamiento con enalapril 10 miligramos cada 12 horas, nifedipino 30 miligramos cada 8 horas, metoprolol 100 miligramos cada 12 horas, losartán 50 miligramos cada 12 horas y que también se encuentra con enfermedad renal crónica y actualmente está con tratamiento en furosemide 30 miligramos cada 24 horas. Es frecuente que nos lleguen al servicio de urgencias, o al consultorio, pacientes que son tratados en otras unidades hospitalarias o en algunos consultorios, en las cuales llegan por descontrol de la presión arterial y les meten medicamentos que tienen mismo mecanismo de acción, misma cascada de lo que es el factor de funcionamiento de los medicamentos, así como también no toman en cuenta algunas interacciones que son importantes de la prescripción medicamentosa, como sería también la falla renal, por ejemplo. En este ejemplo, ¿qué podemos observar? Que existen medicamentos que, aunque el mecanismo de acción sea un poco distinto, actúan en la misma cascada, como es los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como es el enalapril, y los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2, como es el losartán. A pesar de que aparentemente el mecanismo de acción es diferente, actúan en la misma cascada, por lo tanto, van a tener exactamente el mismo efecto en el nivel glomerular. Entonces también eso es un punto importante que vamos a ver que puede tener esto afección a diferentes niveles, así como lo es también afección a nivel de los vasos y a nivel renal. Por eso una de las alteraciones que se deben de buscar con este tipo de medicamentos son alteraciones hidroelectrolíticas, como por ejemplo la hipercalemia que se va a ver manifestada en este tipo de medicamentos cuando el paciente tiene insuficiencia renal. Entre esto también tenemos que ver algunos otros factores como sería el nifedipino y el metoprolol, donde generalmente esta combinación de estos medicamentos también podemos ver que el paciente puede aumentar el riesgo de tener algún bloqueo cardíaco. Entonces, sobre todo tenemos que ver cuáles son aquellos factores que van a interferir para determinar cuál es la posología más adecuada para utilizar en el paciente. ¿Vale? Bueno.
Vamos a ver definiciones que generalmente vamos a utilizar en geriatría. ¿Qué es la polifarmacia? La polifarmacia, según la Organización Mundial de la Salud, se define como el uso concomitante de medicamentos de 3 o más, independientemente sea el objetivo terapéutico por el cual se indique. Sin embargo, en el paciente geriátrico, este se aumenta y es a partir de 5 o más medicamentos. Esto debido obviamente de la polifarmacia tiene que ver mucho con las comorbilidades que tenga el paciente para desarrollar este tipo de afección. ¿Vale? Bueno, también debemos ver que el uso de un medicamento, la polifarmacia por definición es el uso de un medicamento para corregir un efecto adverso de otro medicamento o el incremento del número de fármacos considerándose 5 o más asociaciones. Eso es en geriatría. Ajá. Generalmente vamos a ver que se puede clasificar en dos, puede ser una polifarmacia de índole menor, cuando normalmente son 2 medicamentos, o mayor cuando son o más medicamentos. ¿Vale? El uso de los medicamentos clínicamente indicados o varios fármacos inapropiados. ¿Esto qué quiere decir? Generalmente, como lo vimos en el caso clínico anterior, podemos utilizar 2 o más medicamentos para tratar exactamente la misma condición o tratar 2 o más fármacos de la misma clase. ¿Sale? Podemos hablar de polifarmacia de diferentes ejemplos en los cuales existe una combinación de los mismos donde tienen en común un mismo mecanismo de acción, una misma cascada en las cuales actúan o también las vías de eliminación no son exactamente las mismas. Y esto que vamos a ver con el tiempo, pues que va a incrementar el riesgo de que pueda llegar a presentar efectos tóxicos que en vez de ser benéficos para el paciente, pues pueden ser perjudiciales. ¿Sale? Y obviamente también dentro de la definición debe de tener una duración de más de 60 días o más, ya que ya sabemos que existen padecimientos agudos que el tratamiento se debe de limitar y es finito alrededor de 1 o 2 semanas como máximo. Ajá. Sin embargo, hay padecimientos crónicos degenerativos donde obviamente obliga a tomar los medicamentos en el paciente con muchísimo más cantidad, como sería, por ejemplo, las comorbilidades de índole cardiovascular, así como insuficiencia renal, pacientes con neumopatías crónicas, etcétera. Y vamos a ver en el transcurso de la plática que existen algunas patologías que pueden exacerbarse por la administración de algunos grupos de medicamentos que se utilizan para algunas enfermedades como tal per se y que pueden tener como como efecto secundario afección de las otras comorbilidades. ¿Vale? Bueno, también está la definición de la prescripción en cascada. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando se da efectivamente un fármaco y se debe de buscar con la finalidad de evitar el efecto adverso de otro medicamento. Ajá, y en vez de quitar un medicamento, el medicamento que está produciendo cierto efecto indeseable en el paciente, lo que hace el médico es darle otro medicamento con la finalidad de mermar lo que sería el efecto adverso producido por otro medicamento. Ajá, entonces esto es otro punto que también tenemos que tomar en cuenta para dar una adecuada prescripción de los fármacos en el paciente bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de epidemiología. Generalmente vamos a ver que la prescripción obviamente la edad geriátrica es muchísimo más frecuente. Vamos a ver que entre más grande es el paciente, es directamente proporcional al número de medicamentos que generalmente puede llegar a necesitar. ¿Sí? Obviamente, otro de los puntos más importantes para dar una buena prescripción en el paciente viejo, pues es evitar los eventos farmacológicos adversos que generalmente vamos a presentar, a ver manifiestos en el paciente mayor. Entre estos, la mayoría de los síndromes geriátricos, mucho más del 60-70%, son secundarios a la medicación que tiene y por lo tanto tenemos que ser muy cautelosos para saber qué tipo de medicamentos son los que vamos a administrarle al paciente. ¿Vale? Otra de las cosas que también vamos a ver, alrededor del 28-30% de las admisiones hospitalarias generalmente son secundarias al uso de los medicamentos. Muchas de las complicaciones de las que más se van a asociar son lesiones renales agudas, enfermedades acidopépticas también, o también trastornos hemodinámicos importantes, como puede ser hipotensión, mareo, síncope, que pueden llegarse a producir por efectos secundarios a los medicamentos. ¿Sale? Y pues otra de las cosas que tenemos que visualizar, que alrededor del 70% de estas, como se lo mencioné, pues son principalmente debidas a reacciones farmacológicas.
Vamos a hablar meramente de algunos cambios que son esperados en el viejo, solamente como algún factor concomitante que se van a dar o se van a esperar en el viejo. ¿Por qué se va a ser mucho más vulnerable el viejo a padecer enfermedades o efectos tóxicos, sobre todo secundarios a procesos de ingesta de medicamentos? Vamos a hablar un poquito de farmacocinética y vamos a empezar con trastornos que vamos a ver manifiestos en el paciente que van a aumentar la vulnerabilidad en el paciente mayor. Entre estos, pues vamos a ver que existen diferentes factores. Existe pérdida de algo que nosotros en geriatría conocemos como la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia en geriatría? Es la capacidad que tiene el organismo para recuperarse de cualquier tipo de injuria o lesión. Entonces, la administración de los medicamentos no se exentan de esto. Ajá. Entonces, la disminución de la respuesta del cuerpo a la toxicidad de los fármacos, pues se va a ver mermada cada vez que va incrementando la edad del paciente, ¿sí? Y vamos a ver ahorita, conforme vayamos viendo la plática, que estos van a darse a diferentes niveles, ¿vale? Va a haber una disminución en cuanto a la regulación de los procesos homeostáticos, para regular lo que es la absorción, así como la excreción y el metabolismo. Los más importantes, el metabolismo hepático y el metabolismo renal. ¿Sí? La otra que también, el otro factor que también va a contribuir mucho a saber que el paciente mayor puede llegar a presentar mayor vulnerabilidad al desarrollar alteraciones de estas, es la presencia de diferentes comorbilidades. Debido a que, como les mencioné, hay medicamentos que se utilizan para una cosa y pueden exacerbar otro tipo de enfermedades. La polifarmacia que estamos hablando acerca de la ingesta de varios medicamentos y pues también algunos otros factores que también contribuyen a lo que es el desarrollo de las reacciones adversas en los medicamentos. ¿Sale? Bueno, vamos a ver primero algunos de los factores que van a verse involucrados en lo que sería la farmacocinética. Primero, vamos a hablar acerca de los cambios que se van a dar en el tracto gastrointestinal, alteraciones en la absorción. ¿Sí? Bueno, todo va a cambiar en el cuerpo humano. Específicamente, vamos a hablar acerca de lo que serían las secreciones de las glándulas. ¿Sí? Va a haber una disminución de ciertas glándulas, como son las empezando desde la boca, donde estos también algunas de ellas van a tener como función principal la liberación de los medicamentos y para que se puedan llegar a absorber. Hay medicamentos que también algunos de ellos son de absorción sublingual y por lo tanto pues, van a contribuir también a la absorción de los mismos. ¿Sí? Va a haber, generalmente el paciente viejo va a cursar, va a tener mayor tendencia a cursar con acidosis. Y esto va a disminuir, por lo tanto, la producción de saliva en la boca y por lo tanto también eso va a contribuir a que también pueda haber cierta limitación para él. ¿Sí? ¿Qué pasa en el estómago específicamente? Va a cruzar el paciente con un incremento del pH. ¿Y esto de qué es debido a qué se va a dar? Aquí hay una disminución de la secreción gástrica per se de lo que es el enterocito como tal. Por lo tanto, esto nos va a incrementar a que el paciente curse con alcalosis a nivel del lumen gastrointestinal y por lo tanto pueda predisponer a que el paciente pueda llegar a cursar con gastropatía biliar. Sí, por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta que dentro de los cambios normales que sean en el tracto gastrointestinal, pueden producirse secundarios a lo que sería la cloridia en el paciente viejo. Sí, vamos a dar el ejemplo del por qué la ingesta de omeprazol no es la más adecuada en el paciente viejo. Sí, entre estos tenemos que recordar que el ácido clorhídrico tiene varias funciones en el cuerpo humano, entre ellos lo que es la destrucción de las bacterias que pueden llegar a proteger en cierto modo a que el paciente tenga enfermedades gastrointestinales. Al no haber pH, pues obviamente ese pH ácido, pues obviamente va a favorecer a que el paciente sea más vulnerable a desarrollar enfermedades gastrointestinales en este sentido. Por otro lado, también ingesta de omeprazol en forma crónica, pues va a producir malabsorción intestinal. La malabsorción intestinal puede llegar a dar a diferentes sustancias, entre estos, desde el déficit de absorción de los nutrientes, el paciente va a tener mayor predisposición a desarrollar anemia, por eso también muchos de los viejos llegan a cursar con anemia, sobre todo de tipo microcítico y hipocrómico por déficit. Ajá, también existe déficit de absorción de los folatos,
Ajá. Y también puede llegar a disminuir la absorción del calcio, absorción del potasio y algunas otras sales que son importantes solamente para el metabolismo también. Sí, también algunas vitaminas pueden verse mermadas en cuanto a la absorción porque requieren lo que es el pH ácido para la absorción de ciertas sustancias. Por otro lado, también el omeprazol puede llegar a producir lo que es la enfermedad de reflujo paradójico. ¿Por qué reflujo paradójico? Porque uno de los tratamientos idóneos que se dan para el objetivo de la enfermedad de reflujo es los inhibidores de la bomba. ¿Sí? Pero a largo plazo lo que va a producir es el enlentecimiento del vaciamiento gástrico y por lo tanto va a producir un acúmulo acelerado del lumen gastrointestinal y por lo tanto va a predisponer a que el paciente pueda llegar a cursar con enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Por otro lado, también el uso concomitante de los inhibidores de bomba de protones pueden llegar a aumentar el riesgo a desarrollar neumonías de tipo atípica. Ajá. Entonces también es otro factor que se contribuye por el cual no se debe de prescribir inhibidor de bomba en forma libre. Sí, otro de los puntos también importantes dentro, esto fuera ahorita hablando de farmacocinética, estoy específicamente hablando del omeprazol, que es uno de los medicamentos que se da en forma indiscriminada completamente en el paciente viejo, con el único objetivo de que porque el paciente toma mucha medicina, y no es el caso. Esa idea se debe de quitar de la mentalidad de todos los médicos. Cuando está meramente indicado se debe de dar, cuando no, no. Ajá. Y otro de los factores que puede llegar a causar el uso crónico de inhibidores de bomba de protones es que este medicamento puede llegar a producir nefrotoxicidad, puede llegar incluso a dar a lo que es una lesión renal aguda. Ajá. Y también el otro de los factores es que hay estudios que han correlacionado el uso de los inhibidores de bomba al desarrollo de demencia. Ajá, así como el desarrollo del delirio. Por lo tanto, lo ideal es no utilizar el omeprazol en forma crónica en el paciente viejo. Por otro lado, también el uso de los inhibidores de la bomba de protones produce algo que se llama limitación plástica, que es el engrosamiento de la mucosa, y por lo tanto esto nos va a llegar a conducir a desarrollo de adenocarcinoma gástrico. Por ese motivo no se recomienda el uso de los IVP en forma indiscriminada. ¿Sí? Bueno, volvemos nuevamente a los cambios farmacocinéticos en cuanto a la absorción. Hay una disminución del flujo sanguíneo intestinal y por lo tanto va a haber una disminución también de la absorción de los mismos medicamentos. ¿Sale? También hay una disminución en el área, obviamente, de lo que sería la absorción del lumen para, sobre todo de lo que es la parte proximal del duodeno, ajá, y del yeyuno y para la absorción de ciertos medicamentos que también se va a dar a este nivel. Por lo tanto, va a haber una disminución. También la clorhidria generalmente nos va a llegar a producir una atrofia de las vellosidades intestinales y por lo tanto una reabsorción de los nutrientes a diferentes niveles del mundo. ¿Sí? Entonces, todo esto como tal, pues obviamente va a producir una disminución, sobre todo en lo que sería la absorción de varias sustancias. También es importante mencionar que la mayoría de los medicamentos van a requerir del ácido clorhídrico para absorberse. Entre estos, los más importantes, antihipertensivos y algunos medicamentos también del área neurológica, también algunos requieren pH ácido para la absorción. ¿Sí? Hormona tiroidea también requiere pH ácido para la absorción. Entonces, como pueden observar, pues en la pura edad pues, va a predisponer a la pérdida de la acidez y por lo tanto va a predisponer a que el paciente puede llegar a tener mala absorción de ese tipo de medicamentos. Ajá. Bueno, pues todos estos son factores que tenemos que tomar en cuenta, que son normales solamente por el proceso del envejecimiento. ¿Sale? Eso en el tracto gastrointestinal. Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta qué pasa con los compartimentos. Los compartimentos, obviamente, en el cuerpo, pues van a verse también alterados porque saben que existen medicamentos que tienen mayor afinidad por ser más hidrofílicos y otros que son más lipofílicos. Entonces, dependiendo de esto, pues va a ser la eficacia que puede llegar a tener el medicamento en el cuerpo, así como la concentración del mismo. ¿Sí? Conforme va avanzando la edad, pues obviamente el paciente va perdiendo agua.
alrededor de más de 2/3 del cuerpo. En el paciente, en el niño, normalmente esos se van perdiendo hasta volverse completamente inverso. Se dice que lo que es la concentración de agua en el cuerpo del viejo se pierde alrededor del 30%. Entonces, pues, va a tener mayor tendencia a la deshidratación y por lo tanto también a tener mayores efectos de lesión tisular. Entre estos, el que mayor se afecta por la deshidratación en el viejo es el pulmón. ¿Sale? Entonces tenemos que tomar en cuenta que conforme va avanzando la edad, pues va a haber mayor pérdida de la concentración del agua a nivel corporal. Por otro lado, viene la masa muscular. Es uno de los parámetros más importantes del síndrome de fragilidad en el viejo. De hecho, esto no es el pilar de lo que nosotros conocemos como síndrome de fragilidad. Ajá, existe la tendencia a la sarcopenia en el cuerpo. Este se va perdiendo, la masa muscular se va perdiendo a partir de los 25, 30 años de edad. Por lo tanto, lo que se recomienda a los individuos para evitar lo que es la pérdida de la masa muscular, que desde el joven uno se acostumbre a tener actividad física y por lo tanto realizar ejercicio, sobre todo lo que es el cardio, ajá, son los que van a tener más beneficio para lo que sería el desarrollo de sustancias que pueden ayudar al antienvejecimiento como tal de las diferentes fases que se pueden dar en el paciente viejo con la edad. Entre estos, aumentamos lo que es la formación del óxido nítrico, ¿sí? Disminuimos la formación, obviamente también lo que es el proceso del desarrollo de la endotelina, ajá, que es vasoconstrictora. Por otro lado, tiene ciertos factores también que ayudan como antioxidantes en el cuerpo humano y también ayudan a evitar en cierto modo la resistencia a la insulina y por lo tanto también favorece a que el paciente tenga menos riesgo de desarrollar diabetes. Ajá. Pues entonces, por eso aquí el objetivo es, se le tiene que explicar al paciente y a todos los individuos que deben de realizar actividad física. Eso es lo más importante que se recomienda. ¿Sale? Por otro lado, también es importante mencionar que con la edad se va perdiendo la masa muscular y por lo tanto te va a conllevar también a desarrollar mayor riesgo de toxicidad farmacológica. Esto debido a que sabemos nosotros que más del 85% de los fármacos van a tener una afinidad mayor a este porcentaje para pegarse a las proteínas, entre estos principalmente la albúmina. Si el paciente cursa con sarcopenia, va a cursar con hipoalbuminemia y por lo tanto esto te va a conllevar a que tenga un riesgo de fármaco libre en el torrente sanguíneo y por lo tanto te puede predisponer a desarrollar efectos secundarios en el paciente. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el tejido adiposo? Generalmente con la edad va a haber una tendencia a un incremento y por lo tanto te va a aumentar lo que serían las concentraciones de medicamentos que son lipofílicos. Entre estos es importante mencionar que algunos de ellos son los que tienen efectos en el sistema nervioso central. Sabemos nosotros que la barrera hematoencefálica, la principal concentración que tienen esta es la membrana de la barrera hematoencefálica es más de fosfolípidos. Entonces, al haber una mayor concentración de tejido graso en el cuerpo, pues va a tener una mayor concentración de estos medicamentos y por lo tanto va a tener una mayor riesgo de afinidad para desarrollar afección en el sistema nervioso. ¿Sí? Por otro lado, también está lo que sería la concentración de ciertas proteínas que las cuales no son tan viables en el cuerpo humano. Existe una variación entre las proteínas, la más importante es la albúmina, pero existe un incremento de las globulinas donde también puede llegar a incrementar en el paciente mayor. Y esto generalmente también podemos ver que tiene cierta predisposición para conjuntar algunos medicamentos también al respecto. Ajá. Sin embargo, pues esto también tenemos que tomarlo en cuenta para dar el tipo de ajuste de tratamiento que le debemos de dar. ¿Sí? Bueno, eso es importante por los que le mencioné. Hablamos de solubilidad. Algunos medicamentos, pues obviamente tienen mayor afinidad a lo que es el tejido adiposo. Ya mencionamos algunos de ellos aquí los vemos en las diapositivas, como serían algunos anestésicos, algunas benzodiazepinas, ajá, y también algunos otros tipos de medicamentos que como podemos ver,
no son del todo aislados. Hay muchos medicamentos que son de uso común y que pues esto también tenemos que tomarlo en cuenta para saber cómo vamos, por qué van a variar las indicaciones de estos en el paciente viejo. ¿Sí? Bueno, también vamos a ver que existe una disminución, en cuanto a procesos enzimáticos. Vamos a hablar aquí ya del metabolismo hepático. Existen dos fases obviamente, del metabolismo hepático, la fase uno y la fase 2. Sí, la fase que se va a ver afectada con la edad es la fase uno, que es la fase prehepatocito. La fase 2, que es la fase ya de la conjugación, la fase ya de metabólica, obviamente del metabolismo hepático, sí, que es la conjugación, sobre todo, esa no se va a ver alterada, esa normalmente se mantiene. Pero en la fase uno, que es la prepatocitosis, sí se va a ver afectada. Generalmente, ¿qué es lo que vamos a ver en este tipo de fase? Es en las calles en las cuales aquellos fármacos van a tener mayor afinidad para poderse metabolizar a nivel hepático. Y pues existen algunos medicamentos que también se van a ver afectados al respecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver específicamente en el hígado? Pues va a haber una reducción de lo que es la masa, de lo que es el tejido como tal hepático. Aparte de esto, por lo tanto, va a haber una disminución de la actividad hepática enzimática. Entre estos, cabe mencionar la parte que más se afecta a nivel del hepatocito es el citocromo P450. De hecho, si nosotros recordamos las clases de fármacos, pues es uno de los citocromos más importantes que van a producir lo que es el metabolismo de los fármacos. Entonces, si se afecta a este nivel del citocromo, que es el más importante, el 450, por lo tanto, pues también va a tener cierta afección con el metabolismo de los medicamentos y por lo tanto va a aumentar la fracción libre y tóxica de estos. Entonces, pues vamos a ver que la capacidad, obviamente, del metabolismo pues, se va a ver mermada. Y como obviamente también recordar todo en el cuerpo, el hígado no se exenta de que tenga una disminución en los procesos de regeneración del eritrocito. Entonces, pues esto cada vez se va a ver muchísimo más afectado conforme va avanzando la edad. Ajá. Bueno, eso, otro punto importante a mencionar en cuanto a la función hepática. Nosotros tenemos una pauta en geriatría donde decimos que el paciente ya debemos de clasificarlo en un estadio B de Child-Pugh. En el caso de los pacientes mayores de 85 años. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo paciente, solamente por la edad, mayor de 85 años, ya va a tener, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el paciente puede llegar a cursar con disminución del metabolismo hepático como si fuera un paciente hepatopata crónico. Entonces ya no tenemos que mermar la dosis de los medicamentos que son hepatotóxicos si ya lo tenemos con un rango de edad mayor de 85. ¿Sale? Entonces, es el punto por el cual, así esté sano el paciente, nosotros ya tenemos que ajustar la dosis del medicamento. ¿Sí? Lo mismo con el riñón, ahorita lo vamos a mencionar. ¿Qué pasa con el riñón? Bueno, con el riñón existe una disminución del flujo sanguíneo renal, así como lo vimos también en el intestino, en el hígado también se da, pues obviamente el riñón no se exenta. ¿Sí? Existe una disminución del filtrado glomerular, nada más por la edad a partir de los 40 años, donde se menciona que por año va a disminuir el filtrado glomerular un mililitro minuto. Entonces, vamos a ver que la depuración de la creatinina se va a ir mermando a partir de los 45 años. ¿Sí? Entonces, eso nada más es por el envejecimiento. Y esto es debido a varios factores, entre estos la disminución del flujo sanguíneo, hay la disminución del filtrado glomerular, ya mencionamos. Hay una disminución, por lo tanto, de la función tubular y una disminución como tal de la depuración de la creatinina. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta que en un principio de la afección por la edad puede haber hipertrofia de las nefronas y posteriormente esta disminución. Normalmente en el paciente con la falla renal debemos de hacer el ajuste o el cálculo de la función renal. Para esto aquí existen varios marcadores que nosotros tomamos en cuenta para hacer la ecuación o el cálculo
del filtrado glomerular en el paciente viejo. Sí, la ecuación que antes se utilizaba era la del Torcos-Down, que era la de 140 miligramos por ciento de caloría por 72, y que la multiplicabas por 0.85 en el caso de que una mujer. Sin embargo, esa tonalidad pues ha ido cambiando. Ajá, conforme ha pasado el tiempo, perdón. Ajá, actualmente las últimas guías, que son las cuales nos regimos lo que es la función renal en nefrología, son de acuerdo a las guías Cadigo. Actualmente las guías Cadigo, la fórmula que normalmente es aceptada para el cálculo de la función renal en el paciente viejo es esta fórmula de la CKD-EPI. Ajá. También es válida utilizar la MDRD4. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja que tiene la CKD-EPI con respecto a versus la MDRD4? Que la MDRD4 solamente es válida en pacientes menores de 75 años. Arriba de los 75 años no es válida. ¿Por qué? Porque obviamente este tipo de ecuación se realizó mediante estudios con población menor de este grupo etario. O sea, no se estudiaron pacientes mayores de 75 años. Ajá, motivo por el cual la CKD-EPI sí, CKD-EPI, se estudiaron en pacientes en diferentes grupos de edad, incluso hasta nonagenarios. Ajá, entonces esta es la prueba que actualmente está más aceptada de uso para el cálculo de la función renal en el paciente viejo, la CKD. Ajá, existe otra escala o otra fórmula que también está aceptada para evaluar la función renal en el paciente viejo, pero ojo, solamente está aceptada para pacientes con desnutrición, con IMC menor de 18 o que pesen menos de 45 kilos. Ajá, este es el índice de SANACA, SANAKA. Ajá, entonces este es lo que nosotros también podemos llegar a utilizar en el caso de que el paciente curse con desnutrición para saber con más, bueno, o sea, hacer con una respuesta más fidedigna para saber cuánto tiene de filtrado glomerular nuestro paciente. ¿Sale? También de aquí el punto de corte es arriba de los 85 años, así el paciente tenga punto 1 o punto 3 de creatinina. Ajá, no nos tenemos que basar en el criterio de la creatinina para saber si el paciente tiene falla renal o no. Ajá, arriba de 85 años ya lo tenemos que catalogar como paciente renal crónico, ya en un estadio funcional, con una filtración glomerular menos de 60 mililitros minuto, es decir, con un estadio 3 de Canel. ¿Sale? Entonces ya tenemos que tener mucha cautela con el paciente solamente por la edad. ¿Sale? Entonces, hasta ahorita hemos hablado de los aspectos más importantes de que se alteran en el metabolismo de lo que serían los procesos fármacos cinéticos, de lo que se deben de dar, se puede modificar en el paciente conforme va avanzando la edad. ¿Sí? Bueno, otra de las cosas que también tenemos que observar, ajá, dentro de todos los temas que mencionamos acerca de lo que es la farmacocinética en el paciente viejo, ya vimos que pueden existir alteraciones en la absorción, pueden existir alteraciones en el metabolismo, ya tanto hepático como renal, ajá, y esto también va a repercutir con los niveles de excreción, ajá. Entonces, si existen unas alteraciones a estos niveles y los depósitos tisulares, que ya dijimos también, los diferentes compartimentos, tanto de grasa como de músculo que se encuentra disminuido, la reducción del agua, pues obviamente esto va a proceder a que haya un aumento del fármaco a nivel libre, y por lo tanto, al haber mayor droga libre en lo que es en el trayecto vascular, va a tener una mayor predisposición a tener efectos adversos, incluso tóxicos en el paciente vivo. ¿Sí? Otra de las cosas, hay que hablar de los procesos fisiopatológicos que pueden llegar a producirse, ajá, en la farmacodinámica. Y la farmacodinámica generalmente la vamos a ver en los receptores, que vamos a mencionar cuáles son los efectos que van a presentarse ahí. Ajá. ¿Qué es la farmacodinámica? Pues se refiere a los procesos implicados en la interacción entre el fármaco y un órgano efector que conduce a una respuesta, ya sea terapéutica o adversa. ¿Sí? La farmacodinámica, pues obviamente va a medir la intensidad, el pico, la duración de acción de un medicamento o medicación, y esto generalmente va a ser al tipo de receptor que esté involucrado en el efecto del medicamento. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay medicamentos que tienen cierta afinidad para cierto tipo de receptores específicos. Sin embargo, vamos a ver también que tenemos que saber que hay algunos medicamentos que también en forma indirecta pueden llegar a afectar otros tipos de receptores. Entre esos, por ejemplo, antipsicóticos o algunos medicamentos como algunos antidepresivos.
que tienen afección en órganos, en ciertos receptores específicos, tanto serotoninérgicos como dopaminérgicos, pero pueden tener también a presentar cierta afinidad por otro tipo de receptores que son los involucrados a que el paciente presente efectos adversos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que existen algunos procesos en la farmacodinamia que también se van a ver alterados por la edad. Entre esto, existe una disminución del número de receptores. Por lo tanto, al haber una disminución del número de receptores, va a producir un aumento en la fracción libre del medicamento en el torrente sanguíneo y por lo tanto va a tener una mayor posibilidad de que pueda afectar otros receptores a los cuales no son específicos. Sí, la otra, la afinidad de los receptores, entre estos depende. Hay algunos sistemas que se van a ver incrementados en el viejo y otros en los cuales se van a ver mermados. La mayoría de ellos se van a ver mermados, pero hay algunos que la afinidad va a ser mucho mayor. Ejemplo de ellos, los receptores de beta-adrenérgicos. Estos se encuentran incrementados en el viejo. La afinidad, por eso hay que tener también sí, hay que conocer esto para saber que este tipo de medicamentos tenemos que tener mucha cautela en su uso. ¿Sí? La otra es el uso de, obviamente, de algunos segundos mensajeros que también pueden llegarse a presentar en el paciente viejo. Entre estos de los segundos mensajeros tiene que ver mucho con la disregulación neuroendocrina que existe en el cuerpo. ¿Sí? De hecho, uno de los factores más importantes de las teorías del envejecimiento que se dan es una disregulación en el sistema neuroendocrino. ¿Sí? Existen también algunas enzimas o citocinas inflamatorias que generalmente se van a producir con la edad y esto va a producir que el paciente curse también con procesos de envejecimiento más crónicos y mayor riesgo de citocinas inflamatorias a este nivel y por lo tanto puede llegar a producir lo que sería también afección a diferentes niveles. ¿Vale? Y esto que va a tener como resultado, pues una alteración de la homeostasis. Ajá. Bueno. Vamos a seguir hablando de este bemol, pues vemos que las características de los ancianos pues van a producirse como y van a interferir sobre todo el metabolismo para nosotros saber qué tipo de dosis es la que tenemos que dar en los pacientes y cuáles son las pautas más importantes para poder indicar un medicamento con adecuado, o sea, con una adecuada forma y evitar los efectos adversos de los mismos. Ajá. Debemos de ver que existen diferentes factores que van a verse contribuidos a incrementar el riesgo de efectos adversos de los pacientes. Entre esos, hay muchos factores que tenemos que ver. No solamente es el entorno biológico, no solamente es el entorno de lo que sería el proceso de la sarcopenia, el proceso de las alteraciones de los receptores, ajá, de las alteraciones si el paciente si tiene hepatopatía, si el paciente tiene insuficiencia renal. Sí, también tenemos que ver otros factores que también tienen que ser valorados, sobre todo desde la esfera gerontológica, ¿sí? ¿Quién da los medicamentos? Si hay presencia o no hay presencia de demencia, ajá, el riesgo de que pueden producir efecto de las dosis duplicadas o no, ajá, todos esos son factores que tenemos que revisar nosotros como geriatras que pueden contribuir a una mala praxis médica en cuanto a la administración de los mismos, ¿sí? ¿Qué hay en cuanto a las clasificaciones, las escalas de lo que sería la administración de los medicamentos en el viejo? Pues realmente no tenemos una guía como tal exacta, en la cual se nos indique cómo darle el medicamento al viejo o cómo se le debe de dar. Sin embargo, sí hay algunas hay algunas evaluaciones donde sí nos ponen algunas sugerencias de cuáles son los medicamentos que sí podemos dar en el viejo y cuáles no. ¿Sí? Y cuáles son las pautas que tenemos que tomar en cuenta para la prescripción de las mismas. Para esto, pues es como se les menciona siempre a los estudiantes, tenemos que conocer a la perfección qué tipo de medicamentos son los que tenemos que dar, tenemos que saber el mecanismo de acción, tenemos que saber las contraindicaciones que tienen, saber las interacciones que deben de tener los fármacos con diferentes pautas. Para esto, tenemos que conocer que existen tres interacciones que tenemos que conocer en medicina, entre estas las que pues, obviamente siempre nos hablan en fármaco, que es la interacción fármaco-fármaco. Sabemos que hay interacciones fármaco-fármaco que pueden ser agonistas, antagonistas, ajá, sinérgicas, ajá, y bueno, esto pues no hay tanta duda, pues sabemos que hay medicamentos que pueden incrementar o pueden disminuir
ya sea la absorción o la excreción de ciertos grupos de medicamentos, y por lo tanto esto puede favorecer a que haya mayor riesgo de toxicidad en el paciente. ¿Sí? Por otro lado, pues obviamente también tenemos que ver la otra tipo de interacción fármaco-enfermedad. Ejemplo de ello, pues, son medicamentos que se dan para una cosa y que te pueden afectar algunas otras enfermedades. Ajá. Ejemplo, por ejemplo, que veamos en los pacientes con práctica médica muy habitual, pacientes que son vistos por cardiología porque tuvieron un infarto agudo del miocardio, y normalmente les dan estatinas, les dan metabloqueadores como metoprolol, ajá, les dan IECA, les dan enalapril, o les dan bloqueadores de receptores ARA2 como los ARTAN, por ejemplo. Ajá, esto se lo da con el objetivo de evitar la remodelación miocárdica. Sí, sin embargo, si tomamos en cuenta que estos pacientes tienen a la par insuficiencia renal, pues obviamente entonces ahí hay que poner un poquito en duda si le vamos a dar en dosis habituales los viejas, los bloqueadores a 2, si le vamos a dar el bloqueador también a dosis habitual como las dan en cardiología. Ajá, sobre todo porque algunos de estos, por ejemplo, ese tipo son tres medicamentos, viejas, bloqueadores a 2 y beta bloqueadores, producen hipercalemia. Si el paciente tiene insuficiencia renal, pues vamos a aumentar el riesgo que el paciente curse con hipercalemia. Por otro lado, de la misma forma, pacientes con insuficiencia renal, los cuales normalmente se les da algunos medicamentos para la falla renal, como sería el uso de los viejas para dos, por ejemplo, también que se les da. Ajá, si este tipo de pacientes, por ejemplo, tienen intolerancia a los viejas, ajá, por ejemplo, que tengan tos crónica, pues tampoco va a ser el más idóneo, ¿no? Y eso por el efecto que tiene por la radicimina. Ajá. Tenemos que ver, por ejemplo, pacientes con cardiopatía isquémica que les dan metoprolol, beta-bloqueadores, el paciente es neumópata crónico y tiene EPOC. Obviamente ese tipo de medicamentos pues nos puede exacerbar el broncoespasmo, nos puede exacerbar también lo que sería la hiperreactividad bronquial. Entonces, si el paciente es neumópata, no está del todo adecuado o indicado dar los beta-bloqueadores. Sí, la otra pauta igual, pacientes neumópatas que generalmente son manejados con salbutamol, con betagonistas, aquí lo contrario, ¿sí? Para tratar de mejorar lo que sería la broncoconstricción del paciente, ajá. Y si el paciente en este caso tiene datos de cardiopatía isquémica, nosotros lo estamos predisponiendo a que tenga mayor necesidad de requerimiento de oxígeno a nivel de las vías coronarias, y por lo tanto vamos a predisponer a que el paciente puede llegar a tener cardiopatía isquémica. Ajá, entonces, como pueden ver, así como puedo dar muchos más ejemplos más, ¿sí? Y son medicamentos de uso habitual. Ajá, entonces tenemos que tener mucha cautela con ese tipo de interacción también, para dar los medicamentos en el paciente. ¿Sí? Por otro punto, también es importante de conocer, existe una tercera interacción que casi nadie habla. Ajá, es la interacción fármaco-paciente. ¿Cuál es este tipo de interacción? Es cuando el efecto del medicamento en el mismo paciente no es el mismo y va a variar conforme va avanzando la edad. ¿Sí? Ejemplo de ello, muy característico, antihipertensivos. Ajá, está con cierto antihipertensivo, ya lleva varios años tomando el mismo antihipertensivo, y conforme va avanzando la edad va a llegar el momento o donde empieza a tener un efecto mayor en el paciente con efectos adversos, hipotensión hidroxática, caídas, etcétera. Y la otra puede ser que el paciente ya no le haga el medicamento y te puede decir el familiar, oiga doctor, pero este medicamento lo ha tomado desde hace muchos años y siempre le hizo, ¿por qué ya no? Porque puede ser que también esté cursando con ese tipo de interacción, la interacción fármaco-paciente. No va a ser el mismo efecto conforme va pasando la edad. Puede ser tanto mayor como puede ser menor. Entonces, esa es otra interacción, es otro tipo de interacción que también tenemos que tomar en cuenta, que pueden llegar a cursar, a presentar los pacientes viejos. ¿Sí? Los medicamentos en el viejo, de acuerdo a la administración de estos, también hay que ser muy cautelosos. Una de las desventajas que tenemos como geriatras, es que no existen ensayos clínicos controlados, sobre todo de comparación de medicamentos en el paciente viejo. La mayoría son menos de 75 porque saben de antemano que arriba de 75 el riesgo de que puedan tener efectos indeseables o que puedan tener mayor riesgo de toxicidad de los medicamentos es mayor a esta edad. Por lo tanto, también la pauta de los estudios es abajo de los 75 años. Sí, actualmente ya está habiendo un poco de más estudios
sobre todo de bibliografía anglosajona y bibliografía americana, en las cuales pues ya también ya se están incluyendo pacientes con los estudios de los estudios clínicos controlados muchísimo mayores a como estaba hace 10 años. Ajá, y esto pues obviamente con el objetivo de garantizar una mejor praxis médica, ¿sale? Bueno, lo que les decía, los estudios farmacológicos deben incluir sujetos que realmente representan el grupo al cual se esté prescribiendo los tratamientos, ¿sí? La mayoría de ellos no rebasan los 85 años, ¿sí? Las guías actuales continúan siendo poco representativas en los ensayos clínicos, que es lo que mencionaba. Sin embargo, hay 3 guías que tienen relevancia internacional, en los cuales se menciona que serían las que tenemos que leer todo médico, aunque sea una vez en la vida. Ajá, no para aprendérselas, pues obviamente no se las van a aprender, pero al menos para tomarlas también como de referencia, para saber qué tipo de medicamentos son los que tenemos que tener mucha cautela para indicar en el paciente viejo. Entre estos, los más importantes que tenemos que evaluar, ajá, son aquellos medicamentos que pueden llegar a producir los grandes síndromes geriátricos. Es decir, que pueden producir caídas, que pueden producir demencia, que pueden producir delirium, ajá, y algunas otras afecciones de órganos de afección de irrigación, como sería corazón, riñón, cerebro. Entonces, esto sí sería importante que les den una leída. ¿Sí? Los primeros que aparecieron en la literatura que mencionaban acerca de cuáles eran los criterios de evaluación para una buena prescripción en el paciente viejo, fueron los criterios de Beers. Ajá, los primeros que aparecieron fueron en el año 1991, después revisiones en el 97 y en el 2003. Hay una revisión posterior del 2015, pero realmente no varía mucho con respecto a las anteriores. Luego viene una segunda que es las guías de la COP, ajá, en donde también aquí nos muestran también ciertas recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta para la administración y la protección del paciente viejo. Y la que tiene mayor aceptación en la actualidad son los criterios de Stockholm. Esta última revisión que se hizo fue en el año 2020, en los cuales también aquí, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Los criterios de Beers, ajá, generalmente nos marcan una pauta terapéutica en las cuales nos mencionan cuáles son los medicamentos que tenemos que evitar, ajá, para la administración de los medicamentos en el viejo. Sí, nos van a decir, en cierto, este grupo de medicamentos no los tenemos que dar en cardio, no los tenemos que dar en calle renal. Ahí vienen varias tablas. Ajá. Entonces sí sería conveniente que le den una checada para ver qué tipo de medicamentos son los que no se recomiendan en el paciente viejo. ¿Sí? También otras de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para la decisión, bueno, ahorita les voy a mencionar cuáles son los puntos. Ajá. Los que nos dijimos que los criterios de BIR nos van a decir qué medicamentos son los que tenemos que evitar. ACOG nos va a asesorar sobre todo a decir también qué medicamentos con ciertas comorbilidades no tenemos que utilizar en mi paciente viejo. Ajá. ¿Cuáles son qué nos dicen los criterios de Stop and Start versus las otras dos anteriores? La ventaja que tiene criterios de Stop and Start es que aparte de decirte cuáles son los medicamentos que no tienes que dar, te da sugerencia, te va a decir qué medicamentos son las alternativas para poder utilizar en determinadas patologías. Esa es la ventaja que tiene que Stop con respecto a los otros. Pero con que les den una revisada, yo creo que a los 3 no hay ningún problema. ¿Sale? Son realmente revisiones no muy largas, son artículos para revisar en menos de 3, 4 horas. Ajá, entonces nos pueden dar una leída, yo creo que con una leída que le den, perfecto. Ajá, al menos para que vean y sepan en forma general qué medicamentos tienen que tener cautela para prescribir y cuáles no. ¿De acuerdo? Bueno, existen diferentes factores de riesgo que van a contribuir también a la administración o la prescripción de los medicamentos. La falta de evaluación geriátrico-gerontológica adecuada, es decir, hacer una anamnesis completa. Ajá, es decir, hacer una evaluación geriátrica integral. Ajá, la importancia que tenemos que tener nosotros como geriatras, no solamente vamos a evaluar lo que es la esfera lo que es la esfera biológica como tal, como que obviamente es nuestra obligación como geriatras, sino también tenemos que evaluar la esfera gerontológica. Tenemos que evaluar cuáles son aquellos factores, tanto psicológicos, ajá, como sociales que van a contribuir que van a contribuir al estado de salud del paciente y la administración de los medicamentos. ¿Sí? Así como les mencionaba en un principio de la plática. Tenemos que ver también las características de qué tipo de cuidadores son los que cuenta el paciente,
Si tienen suficiente apoyo o red de apoyo familiar para la administración de los medicamentos, ver quién es el cuidador primario y ver el estado de salud general del cuidador primario. Porque muchas veces en geriatría el cuidador resulta que luego está peor que la enferma. Y entonces cuando dices, Dios mío, ¿quién va a cuidar a quién? Ajá, entonces son aquellos factores que también tenemos que tomar en cuenta, que muchas veces en las otras especialidades no lo tomamos en cuenta. Ajá, entonces tenemos que evaluar si el paciente tiene demencia. ¿Sí? Si el paciente no es solamente que se le olvide tomar el medicamento, también hay aquellos que se lo toman doble o triple. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Sí? Tenemos que evaluar cada uno de los síndromes geriátricos. ¿Sí? Este paciente que llega con cualquiera de ellos, por ejemplo, uno de los más frecuentes por los cuales nos mandan a geriatría es por demencia. Ajá, que llegan y los mandan con referencia a demencia senil. En primer, ese diagnóstico ni existe. Ajá, que sí predispone el cerebro a desarrollar alteraciones cognitivas, sí, sí la predispone la edad. Ajá, conforme va avanzando la edad hay mayor susceptibilidad, pero como tal, que se dé demencia, no, no, eso no existe. ¿Sale? Tengo pacientes mayores de 100 años que no tienen demencia. Ajá, entonces si fuera eso, todo el 100% de mis pacientes con 100 años tuvieran demencia y no lo tienen. ¿Sale? Son muchos factores que tenemos que evaluar para cuando nos llega un paciente con deterioro cognitivo. Para eso tenemos que evaluar déficit vitamínico, si tiene tiroidopatía y uno de los puntos más importantes, depresión. Ajá, ya haciendo una evaluación un poco más significativa, más dirigida, ajá, entonces podemos ver que el paciente resulta que no tiene demencia, tiene depresión. Le curas la depresión, le curas la demencia. Ajá. Claro que no también dice con ya por siempre. Ajá. Si hay demencias que sí el daño es irreversible y tenemos que conocer el tipo de tratamiento y pronóstico, se lo tenemos que explicar bien al familiar también. Ajá. Y saber qué tipo de tratamiento es el más benéfico para el paciente, tomando en cuenta todo lo que les dije. Sí, aparte de ello, también saber cada uno, tenemos que tener mucho cuidado sobre el tipo de patologías que va a tener el viejo para saber qué tipo de medicamentos tenemos que darle. Ajá. Y hacer diagnósticos con certeza, no nada más me imagino es tal cosa. Sí, una de las diferencias que tenemos en medicina y en geriatría, por ejemplo, para la diferencia en medicina interna, es que en medicina interna nos decían que tienes que abordar todo, tienes que ser lo más holístico que puedas. No se te debe dar un diagnóstico y tienes que tratar todo, tienes que prevenir que el paciente se complique. Eso era uno de los objetivos principales que teníamos en medicina interna. Sin embargo, en geriatría cambia un poquito la cosa, debido a que tenemos que conocer también que las metas terapéuticas para cierto grupo de enfermedades va a cambiar por el puro hecho de la edad. Sí, entre estos de los más importantes, metas terapéuticas de la presión arterial en el paciente viejo. Sí, en el paciente viejo ya afortunadamente ya lo mencionan las guías de la JNS8, pero hace unos 3, 4, 5 años todavía no lo mencionaban, lo único que mencionaba eran las de la Sociedad Europea de Hipertensión y de Cardiología, en las cuales la meta terapéutica en el paciente viejo debe de ser incluso hasta 150 de tensión arterial sistólica. Ajá, no tiene que ser tan estricta como nos lo menciona la AJA, o sea, la AJA de 2017, que nos dice que la hipertensión arterial sistémica, la meta tiene que ser menos de 120/80. No, en el viejo eso no aplica. Claro que es como todo en medicina, no es una receta de cocina. Siempre el tratamiento lo tenemos que individualizar a cada tipo de paciente. Ajá. ¿Hay algunas patologías donde tenemos que decir que la meta es 120/80? Claro que sí, pero son muy contadas. Ajá, pero en general, hipertensión arterial esencial, nuestra meta tiene que ser 150 como máximo tensión arterial sistólica. Ajá, en cuanto a diabetes, ajá, también varían. La meta que nos dice la ADA que debe de ser una meta del paciente que normalmente debe ser la hemoglobina glicosilada menos de 6.5. Ajá, y que la glucosa tiene que estar entre 80 y 100, o 70 y 100. Ajá, eso en el viejo no aplica. Las metas en el paciente geriátrico, ajá, en un paciente ambulatorio, nuestras metas para decir que está bien controlado, no nos tenemos que basar en la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada no es un parámetro de control en el paciente viejo. ¿Sí? Debido a que normalmente la hemoglobina glicosilada se expresa en porcentaje. Y si el paciente viejo tiene anemia, ya no va a ser fidedigna la hemoglobina glicosilada. Entonces, por eso la hemoglobina glicosilada no la tenemos que tomar como un patrón para llevar el control del paciente viejo con diabetes.
¿sale? Incluso las últimas revisiones de la ADA que se hicieron ya en el año 2022, afortunadamente ya lo mencionan y nos dicen que si el paciente tiene pues, el patrón de control de la hemoglobina glucosilada en el paciente viejo, dependiendo de las comorbilidades, incluso puede ser hasta 7.5 u 8.5. ¿Vale? Entonces, ya no es tan estricto como en el paciente joven. Ajá, pero pues obviamente nos enseñan en medicina las guías generales y pues uno se queda con esa idea. Ajá. Entonces tenemos que conocer cuáles son las metas terapéuticas de acuerdo al grupo etario que nosotros estamos viendo en los pacientes. ¿Sale? De acuerdo a esto, pues debemos de ver cómo vamos a dar el tratamiento. ¿Sale? Bueno, ¿con qué iba? Ah, lo que les decía, falta de evaluación geriátrica, tenemos que hacer una evaluación geriátrica integral completa, ¿sí? Tres o más enfermedades que afecten a órganos y sistema, ¿sí? Punto más importante para ver pacientes en geriatría. Ajá. Tiene que tener, normalmente, el criterio más importante es la pérdida de la funcionalidad, y lo mismo que en medicina interna, que tenga afección de más de tres enfermedades sistémicas que afecten al cuerpo, o que tengan una enfermedad sistémica que te afecte más de tres órganos y sistemas. Ajá, entonces tenemos que tomar en cuenta esto también, son exactamente las mismas pautas que para el geriatra. Ajá, nada más que acá, en la pauta que nos diferencia de medicina interna, es que acá en geriatría es la funcionalidad. Si el paciente pierde la funcionalidad, que es o el punto más, o el pilar más importante de la geriatría, y nuestro objetivo principal en cuanto al tratamiento, ajá, entonces es un paciente que nos toca. Ajá, como geriatra. Pero si el paciente es independiente para todo, ¿sí? Y el paciente tiene sus 430 enfermedades, pero está en un relativo control. Y el paciente, en cierto modo, no tiene limitación para realizar sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Es paciente que puede ser manejado perfectamente por medicina interna o incluso por medicina familiar. Ajá. Llevando todas las pautas de acuerdo a las vías terapéuticas que debe de tener en el grupo del paciente viejo. Él tiene que conocer las metas terapéuticas al respecto. ¿Sí? También otro de los puntos importantes, prescripción ilógica o ineficaz de los medicamentos, que es lo que les decía. Ajá, dar la transición en cascada, que dan un medicamento y con tal de minimizar, ajá, lo que es el efecto secundario de otro, en vez de quitarle el primero que le está produciendo los efectos y darle uno que sea un poquito más específico. Ejemplo de ello, lo veo principalmente con medicamentos antidepresivos, ajá, donde normalmente dan medicamentos para mejorar su estado anímico, por ejemplo, la sertralina, ajá, donde la sertralina es uno de los medicamentos que no tienen mayor especificidad, ajá, en los cuales te puede dar tanto estímulo del sistema nervioso como depresión. Normalmente el efecto de la sertra es 50-50, es 50-50. Mejor me busco un antidepresivo donde busque que tenga un poquito más de especificidad, en los cuales le doy escitalopram, por ejemplo, si quiero estimular más al paciente, o le doy citalopram si el efecto más mejor que yo busco es un ansiolítico. Ajá. Medicamentos que no, médicos que no saben esto, pues lo que hacen, les dan el medicamento, la sertralina, por ejemplo, y les dan adicional un ansiolítico, como ansiolítico, y le dan benzodiazepinas. Ajá. No, de hecho, las benzodiazepinas es uno de los medicamentos proscritos en geriatría, de los medicamentos que tenemos que tener más cautela de dar en el paciente viejo por el riesgo de efectos que puede llegar a tener. Uso de clonazepam, bromazepam, todos esos medicamentos no se deben de usar de primera instancia en el paciente viejo. ¿Sí? Tenemos otras alternativas, dependiendo del efecto que nosotros busquemos en el paciente. Ajá, tenemos otras alternativas antes de usar las benzodiazepinas. Ajá. Otro punto que también tenemos que conocer como médicos, ajá, el uso de las benzodiazepinas es muy común que los den en el paciente con agitación psicomotriz, eso sobre todo en la hospitalización, ajá, o en urgencia. Ajá, les ponen clonazepam en gotas a pacientes que están con delirium. Sí, el delirium no se maneja con benzodiazepinas, hay menos en geriatría. Sí, el único uso de las benzodiazepinas en pacientes con delirium es que tengan delirium tremens, que tengan síndrome de abstinencia, ajá, o que tengan dependencia a ciertas sustancias. Son las únicas indicaciones donde se puede indicar las benzodiazepinas en el paciente vivo. Y la otra, que tengan delirium asociado a hepatopatía crónica. Nada más. Y eso es paradójico. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas tienen un metabolismo hepático. Ajá. Y también podría uno decir que puede exacerbar la encefalopatía. Entonces, todo eso lo tenemos que conocer. Tratar a un viejo no es sencillo.
Ajá, no cualquiera puede tratar al viejo. Tenemos que conocer perfectamente los cambios en la fisiología por la edad. ¿Sale? Entonces, de esto también deben de tomar en cuenta que las benzodiazepinas en el uso de pacientes con hepatopatía también hay que tener mucha cautela. ¿Sí? Se pueden dar si es que los tratamientos de medidas antiamonio no funcionan. Que es decir, que tengan delirio por lo que quieran, por sepsis, por deshidratación, por lo que quieran. Ajá, podemos darle concomitante, pero no va a sustituir el tratamiento de las medidas antiamonio en pacientes con encefalopatía hepática. ¿Sale? Entonces, no dar las benzodiazepinas así nada más. Hay otras opciones. O por somnolencia, que el paciente, no, perdón, por insomnio. Pacientes que están causa de insomnio y les dan luego benzodiazepinas. No, que no sea su pauta de primera instancia dar benzodiazepinas. ¿Sí? Antes que eso tenemos otras opciones. ¿Sí? Tenemos la opción de la melatonina, ajá, que es más fisiológica, ajá, es una hormona que se forma en la glándula pineal, obviamente en la glándula pineal, ajá, tenemos que otro tipo de sustancias que son un poco más benévolas, ajá, antihistamínicos, obviamente sabiendo las contraindicaciones de los antihistamínicos con efecto sedante, ajá, tenemos que ver que la hipertensión, que pueden dar taquicardia, etcétera, entonces estamos también con ello, ¿sí? Los GABAérgicos, los neuromoduladores como gabapentina, pregabalina, son opciones antes que las benzodiazepinas. Ajá, o el uso incluso de antidepresivos, yo los doy antes que la benzodiazepina. Ajá, hay medicamentos antidepresivos que pueden llegar a estimular el sueño. Citalopram, los otros medicamentos que también que se pueden llegar a utilizar, paroxetina, ajá, inhibidores de la MAO o antidepresivos tricíclicos también se pueden llegar a utilizar. Ajá, entonces, se tiene que individualizar, ver qué tiene el paciente, qué es lo que le tengo que cuidar, saber qué le tengo que dar, qué no. Ajá, para entonces yo saber cómo le voy a indicar al paciente los medicamentos. ¿Sale? ¿Qué decir? Múltiples, esto también, punto importantísimo. Múltiples prescriptores con adecuada comunicación. Esto es muy frecuente en el paciente viejo, principalmente el síndrome del recomendado. ¿Sí? Es muy frecuente que lleguen y te digan, es que es familiar de un médico y quiere que lo sea visto por el subespecialista. Entonces, pacientes que es visto por cardio, por nefro, por neuro, por todos los especialistas. ¿Sale? Entonces, cada uno generalmente indica su medicamento para tal cosa. Pero ese paciente, ese manejo, sí, puede estar contraindicado para otra enfermedad que tenga el paciente, como algunos ejemplos que ya mencionaba. Entonces, que los médicos prescriban medicamentos para su área sin conocer el contexto general del paciente, tampoco es lo más adecuado. Por eso se menciona que el paciente viejo debe de ser manejado por un médico que tenga más conocimiento al respecto de los aspectos de las enfermedades generales que tenga el individuo. Entre estos, se menciona que el que más posibilidades tiene de ver al paciente viejo es el internista, ajá, o pacientes, obviamente el geriatra, no hay duda, ajá, pero aparte del geriatra es el internista, ajá, o los médicos familiares que tienen cierta preparación también con conocimientos, aunque sean básicos de la geriatría. Ajá, entonces deben de tener conocimiento de cómo tratar un viejo, ¿sale? Y la otra, la falla en establecer una duración terapéutica. Y eso también es frecuente. No es como el cardiólogo que dice, va a tomar un medicamento, aspirina, Protein, ya de por vida, o atorvastatina. No, señor, se tiene que individualizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aspirina, y si el paciente tiene trombocitopenia a la larga, le van a seguir dando aspirina. O tiene enfermedad citopética con úlcera, le vamos a seguir dando su aspirina. Ajá, o la otra, atorvastatina, ok, y el paciente tiene 90 de colesterol total, y le vamos a seguir dando su atorvastatina. Conociendo que la atorvastatina, que puede llegar a producir también la hipocolesterolemia, va a traer como pivote el desarrollo de síndrome de fragilidad en el viejo, es uno de los biomarcadores de la fragilidad en el viejo, el colesterol. Obviamente no hay que tener muchos conocimientos de especialidad, hay que conocer cuáles son los efectos del colesterol que puede llegar a tener. ¿Sale? Si el paciente tiene hipocolesterolemia va a tener déficit de la formación de hormonas esteroideas, de la formación de ciertas sustancias que es útil y es importante el colesterol. Entonces,
es uno de los ejemplos que puedo dar muchos de por qué los medicamentos no se deben de dar de por vida. ¿Sí? Medicamentos antidemenciales, otro pivote. Demencia. Nadie ve demencias en medicina más que geriatría, psicología, psiquiatría, ajá, y neurología. Y aquí depende el lado de la moneda de cada quien. ¿Sí? Depende el objetivo de cómo uno vislumbra con nuestros objetivos terapéuticos del síndrome de demencia. ¿Sí? Ya les dije, el punto más importante como geriatra va a ser la funcionalidad. ¿Sí? El neurólogo también, aquí toma en cuenta, aparte de ello, alteraciones estructurales y algunos de marcadores y la evolución clínica, y el psiquiatra, pues alteraciones del comportamiento como tal. Pero nosotros como geriatras lo tengo que ver en forma global para saber que sí, que no. Luego sí, hay muchas cosas que sí tiene que ver mucho con la interacción fármaco-fármaco, con fármaco-enfermedad, de algunos fármacos que dan los psiquiatras, por ejemplo, ajá, o que dan los neurólogos con respecto a las otras enfermedades metabólicas que tenga el paciente. Ejemplo de ello, antipsicóticos como lanzapina, por ejemplo, te puede producir te puede desencadenar un descontrol metabólico con dislipidemias y alteraciones de la glucosa. Ajá, y así podemos hablar, la lanzapina también te produce alteraciones metabólicas. Tenemos que individualizar al paciente, no es una receta de cocina. ¿Vale? Eso vamos en cuanto a la duración terapéutica. ¿Sí? Falla en descontinuar las drogas innecesarias o inefectivas. Es decir, vemos y luego muchas veces por la carga de institucional decimos mismo tratamiento, mismo todo. Y ajá, y ahí lo que tenemos que ver es medicamento por medicamento. ¿Qué le puedo quitar? ¿Sí? Lo que les decía en geriatría, en medicina interna lo que nos enseñaba mucho es prevenir y dar medicamento para prevenir complicaciones. En geriatría eso no aplica. En geriatría es, si tiene el daño, lo tratas. Si no, no. Porque luego con tal de prevenir, empeoras al paciente. Entonces, en geriatría, si tienes la enfermedad o tienes el daño, le tratas. Si no, mejor no. ¿Sale? Otro de los puntos importantes es educación del paciente y la comunidad de cuidadores. Tenemos que explicarles a los pacientes con bolitas y palitos. Tenemos que explicarles, de tal medicamento se lo va a dar en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Sí? No damos horarios universales, cada 12 horas ni cada 24, depende. ¿Sí? Para nosotros indicar un medicamento en geriatría, tenemos que evaluar cuáles son los efectos secundarios que tenemos que cuidar. ¿Sí? Ejemplos, para decirle al paciente los horarios específicos de la ingesta de los medicamentos. ¿Sí? Levotiroxina, ese forzosamente es en ayunas y en la mañana. ¿Sí? ¿Qué otro? Medicamento, omeprazol, ajá, ya dijimos también, se debe de dar en ayunas, de preferencia en la mañana, ajá, y se debe de dar en un lapso no mayor de 14 días o un mes, ajá, y esto por el tipo y el mecanismo de acción del medicamento, que se pega en forma irreversible en la célula parietal, y por lo tanto se satura los receptores en 15 días. Entonces ya con eso tienes una protección alrededor de 6 meses a un año, porque obviamente el enterocito no dura más de este tiempo. Entonces hay que volver a dar otro tratamiento y otro esquema. Pero en ningún momento se dice que el omeprazol se tiene que dar de por vida. ¿Sí? De que toma muchos medicamentos, señor, mejor le doy medicamentos que no le produzcan daño gástrico al paciente. Ajá, entonces todo esto tenemos que cuidar. ¿Vale? También medicamentos de los horarios de los pacientes que tenemos que darle, ¿sí? Antihipertensivos de uso común, ajá, cuando se recomienda dar primero la monoterapia. Se recomienda dar un medicamento para hipertensión, por ejemplo, IECAS bloqueadores de la 2, ajá, en los cuales generalmente cuando dices monoterapia se lo tienes que dar por la noche. ¿Por qué por la noche? Porque obviamente te va a evitar hipotensión ortostática, mareos. Es muy frecuente que el paciente curse con hipotensión ortostática ya por la edad, los vasoreceptores disminuyen. Entonces va a tener mayor habilidad a que se maree nada más con levantarse del sillón de la cama. Entonces, por eso de preferencia se les debe de dar en la noche. Por otro lado, las guías terapéuticas de la JNS8 nos mencionan que tenemos que ir aumentando el medicamento hasta llegar a dosis máxima y luego incrementar otro, así. ¿Sí? Pues no, señor. La Sociedad Europea de Hipertensión, ¿qué es lo que nos dice? La Sociedad Europea nos dice que si tiene que dar un medicamento y llegas a la dosis intermedia. Y si no mejora, entonces le adicionas un segundo medicamento y le llegas a la dosis intermedia. Y si no llegas al efecto terapéutico, le adicionas un tercero. Pero en ningún momento vas a llegar a la dosis máxima. ¿Qué voy con esto? Nuestra dosis máxima en geriatría siempre va a ser la dosis intermedia que nos marca el mundo andigima, PLM, VDM, VDM. ¿Sí? Esa va a ser nuestra dosis máxima en geriatría. Ajá.
Y lo que se recomienda es dar medicamentos concomitantes que te lleguemos al efecto terapéutico deseado. Nunca vamos a llegar a la dosis máxima. ¿Sí? Siguiente punto, por ejemplo, diuréticos. Contraindicados darlos en la noche. ¿Por qué? Porque te predispone a insomnio, alteraciones del sueño, fragmentación del sueño nocturno, delirio nocturno. ¿Sí? Además de incontinencia y lituria. Ajá. Entonces, no debemos de dar diuréticos, independientemente sea teacídico, sea de asa, sea el que sea. Ajá. No debemos de dar diuréticos en la noche. ¿Sí? Que es hepatópata o cardiópata con insuficiencia cardíaca o renal y que lo indique el cardiólogo, le indicó tomar furosemide cada 8 horas. ¿Sí? No, le tienes que gustar dosis. Le das las 2 tabletas en la mañana y le das una en la tarde. Pero no se lo debes dar en la noche. ¿Sí? Neuromoduladores. ¿Qué es lo que hace el neuro? ¿Qué es lo que hace normalmente todo el mundo? Le dan pregabalina o gabapentina cada 12 horas. ¿Sí? No, señor. En geriatría normalmente le vas a dar esos medicamentos, si son 3 veces al día, le vas a dar uno en la tarde y 2 en la noche. ¿Sí? Entonces, y buscas un todo medicamento con tal de bajar la dosis del medicamento, por ejemplo, GABAérgicos, que sea uno de preferencia en la noche a una dosis alta, ajá, y le das un neuromodulador que no tenga efectos de somnolencia. Ajá, como cuál puede ser núcleo CMP o puede ser ácido tíotico. O sea, buscar cuáles son las alternativas para poder buscar el mismo efecto deseado en el paciente, evitando efectos, obviamente, secundarios. Ajá, entonces, tenemos que individualizar paciente por paciente. Ajá, entonces hay alternativas, tenemos que conocer qué tipo de alternativas tienes y tenemos que vigilar cuáles son los objetivos que tenemos que tener en el paciente y cuáles son los efectos que tenemos que cuidar. ¿Sale? Tenemos que explicar, siempre los geriatras nos dicen poquiteros, tenemos que fragmentar, somos los que fragmentamos las medicinas a la mitad y damos en cuarto las tabletas. ¿Sí? Y esto también depende. Si es un paciente que tiene demencia, que tiene delirio asociado a demencia y necesita un antipsicótico, pues tenemos que saber cómo le vamos a fragmentar la dosis. En ocasiones damos un cuarto, media, un cuarto, una, un cuarto, media, una, dependiendo el paciente y se tiene que hacer una anamnesis y una semiología perfecta y dirigida de cuál es el horario de los síntomas del paciente para saber cómo dárselo. Sí, tenemos que saber cuáles son las pautas de tratamiento de primera línea, los de segunda, los de tercera. Ejemplo, si tengo un paciente con delirium, normalmente los de primera elección, si el paciente cursa con delirium de no con demencia previa, normalmente la indicación va a ser utilizar aloperidol versus risperidona. ¿Cuál es mejor, uno u otro? Depende de lo que tengas y depende de la literatura que tú lo revises. La literatura anglosajona nos menciona que la pauta número 1 para delirium va a ser siempre la risperidona. Si tú evalúas bibliografía americana, nos va a decir que mejor es dar aloperidol. Aquí depende qué tipo de literatura leas. Y también depende de las comorbilidades que tenga el paciente. Si tú comparas aloperidol versus risperidona, pero tienes a un paciente que puede utilizar cualquiera de los dos, pero si el paciente tiene mayor riesgo y mayor predisposición a tener arritmias, ajá, y lo tienes con calcioantagonistas, y lo tienes con betamorqueador, pues obviamente no vas a tomar la opción del aloperidol. Vas a tomar en cuenta la risperidona. Lo mismo si el paciente tiene datos de temblor esencial. El ideal no va a ser aloperidol, va a ser risperidona. Sí, pero resulta que el paciente tiene somnolencia todo el tiempo. La opción no risperidona es aloperidol. Entonces, tenemos que individualizar a cada paciente. ¿De acuerdo? Otro de los puntos también importantes a mencionar, ya dijimos el horario, la fragmentación de la dosis, tenemos que evaluar si se los das antes o después de los alimentos, obviamente se los tienes que explicar al paciente. Ajá, se lo tienes que explicar al cuidador, ¿sí? Otro de los puntos también que tenemos que vigilar para la prescripción de los medicamentos, esto de la automedicación, venta libre, hierbas, etcétera, ¿sí? Es muy frecuente que no te mencionan los test que toman. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que hay algunos test, como el té verde, por ejemplo, que tiene interacción con algunos fármacos, entre esos anticoagulantes, antiagregación plaquetaria, algunos antidepresivos, ajá, algunos antipsicóticos también. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Ajá, el paciente con VIH, que toma antirretrovirales, también es un paciente muy común que tenemos que tener mucha cautela porque la mayoría de los medicamentos tienen interacción con los antirretrovirales. Entonces, no pueden tomar cualquier cosa. Entre esos, por ejemplo, uno de los medicamentos proscritos al 100% en pacientes con VIH, ajá, y que toman antirretrovirales es el uso de sucralfato. Por ejemplo, ellos no pueden tomar sucralfato. Ajá, pero los médicos que no saben eso, les prescriben su sucralfato para tratar su... Y tener mucha cautela con el uso, por ejemplo, de las estatinas también. Pacientes con VIH que están tomando antirretrovirales, no es la primera opción dar estatinas. Buscas otras opciones en el caso que tengas dislipidemia
tipo de hipercolesterolemia, le buscas otras opciones. Hay otras opciones, no la única no es la tormesatina. Ajá, entonces, tenemos que individualizar al paciente. Siempre tenemos que ver qué tipo de comorbilidades tiene, qué medicamentos está tomando, y de acuerdo a esto saber si sí ese medicamento lo debe tomar por vida o no. Ajá, entonces, dependiendo cómo veas al paciente, dependiendo cómo le tienes que evaluar principalmente todo lo que es función renal, función hepática. Las guías terapéuticas de geriatría nos dicen que paciente sano, ajá, el paciente menores de 75 años entra como cualquier paciente adulto normal. Ajá, le tienes que hacer una evaluación obviamente, de screening de laboratorios cada año. En el paciente mayor de 75 años es cada 6 meses. Y dependiendo, obviamente, la comunidad que tenga el paciente, lo tienes que hacer cada 2 o cada 4 meses. ¿De acuerdo? Mm, y otro punto también importante como factor de riesgo para la prescripción de medicamentos, la mala autopercepción de salud. Siempre una pregunta pivote de decirle al paciente es, oiga, señor, ¿y usted, su estado de salud, cómo lo calificaría? Bueno, regular o malo. Desde ahí es una pauta para nosotros como médicos saber si va a ser si va a haber una buena terapéutica o no. Va a haber apego a tratamiento o no. ¿Sí? Si nos dice desde un principio malo, y que se llegan y te dicen así, malo, doctor, yo mi estado de salud es mal, me siento mal. Ya desde ahí ya como que dices, híjole, porque des lo que le des, ya no va a ser tan fácil que se sienta mejor. ¿Sí? A diferencia de otros pacientes que llegan y te dicen, pues más o menos, doctor, bien, y tú ves si tienes 80 diagnósticos, en esos más o menos tienes una pauta mejor para que tengas mayor alternativas para poder dar tratamiento. Entonces, es una pregunta que se tiene que hacer siempre al paciente cuando nos llega de primera vez, el tipo de autopercepción que tenga esa. ¿Sale? Lo que les decía también acerca de los síndromes geriátricos, ¿sí? Todos los síndromes geriátricos, la causa principal van a ser los fármacos. Aquí vamos a hablar de algunos de ellos. Nada más como mención, deterioro cognitivo y síndrome confusional. Para esto también es un reto. Cuando nos mandan al paciente que porque tiene demencia. En primera, que no tiene demencia senil, que ya dijimos que eso no existe. ¿Sale? No tenemos que evaluar si es Alzheimer, si es deterioro por demencia vascular, si es por medicamento, si es por alguna demencia específica, ya como de la de cuerpos de Levy, por ejemplo, o asociada a Parkinson. Tenemos que evaluar qué tipo de deterioro cognitivo y primero ver si en realidad hay deterioro cognitivo. Y para eso hay varias escalas que tenemos que realizar. ¿Sale? Es el determinar y descartar que el paciente tenga depresión. Ajá. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Sale? Pero vamos a ver síndromes mayores que generalmente se pueden producir por fármaco. Deterioro cognitivo, delirium. Muchos benzodiazepinas, barbitúricos, opioides, corticoides, anticomerciales, antiparkinson, beta bloqueadores, anticolíticos, etcétera. Depresión. Si vemos son casi muchos, son muy similares. Algo que les digo mucho a los estudiantes que tienen que evaluar para ver si tienen demencia o tienen delirio o alguna otra cosa. Sí, tenemos que ver tres causas. Las causas principales del deterioro que pueden producir deterioro cognitivo, ¿sí? Es que te disminuya que te produzca una disminución en cuanto a la irrigación cerebral, ajá, y la otra que te produzca hipoxia. Son las dos principales. Y de ahí entonces ya abre tu abanico a las 1000 posibilidades diagnósticas. ¿Sí? Antihipertensivos, que pueda llegar a tener hipotensión ortostática, y obviamente que pueden producir efectos sedantes, ajá, etcétera. Entonces todo eso tenemos que evaluar. Ajá. Los movimientos anormales, aquí les puse antipsicóticos, sin embargo no son los únicos, también están medicamentos que se utilizan para ansiedad, ajá, algunos medicamentos procinéticos como metoclopramida, ajá, también algunos medicamentos que produzcan caídas, pues mucho, ya dijimos, los que produzcan hipotensión ortostática, los que produzcan sedación, ¿vale? Eh, lo que les mencionaba en las pautas de tratamiento, pues son varias, entre esos primero considerar las terapias no farmacológicas, entre esas, por ejemplo, delirium, que es el síndrome característico sine qua non que maneja por excelencia el geriatra. Ajá, tenemos que evaluar las medidas no farmacológicas, tenemos que evaluar desde el ambiente, la luz, que haya rampas, que no se vaya a tropezar, las venoclisis, que no lo tengamos sujeto, la famosa sujeción gentil a la cama, todo eso que el paciente vaya al baño. Ajá, todo eso es lo que se recomienda, ¿sí? Usar fármacos específicos para diagnósticos específicos. Por eso es importante en medicina esto, hay más en geriatría, ¿sí? Si vas a dar un tratamiento, tienes que estar completamente certero que tiene la enfermedad. No es para ver si le funciona, no.
Ajá, tenemos que saber específicamente qué le vamos a dar y qué tratamiento le voy a dar dirigido al receptor específico que yo quiero tratar. ¿Sí? Hay que reducir los medicamentos lo más posible. ¿Sí? Evitar la polifarmacia. Nuestro punto límite en geriatría, lo ideal serían menos de 5 medicamentos. Sin embargo, obviamente de acuerdo a las comorbilidades que tenga el paciente, nuestro máximo son 10. No debemos de dar ninguno más al día. ¿Sale? Reducir los medicamentos lo más posible, ya dijimos. Evitar uso de fármacos para tratar efectos adversos de otros fármacos, la prescripción en cascada o la prescripción inadecuada de los medicamentos. ¿Sí? Ya dijimos también, debemos de buscar un medicamento que no te produzca el efecto adverso que te produjo el otro. Y obviamente con el efecto terapéutico deseado. ¿Sale? Y revisar en forma periódica los medicamentos. ¿Sí? Nada de que toman lo mismo y quede adicionado. No, no, señor. ¿Sí? Nosotros como clientes tenemos que evaluar también los medicamentos que usan otros colegas. ¿Sí? Evitar los fármacos de acción similar o de la misma clase, ya también dijimos mucho de ello. Comunicarse claramente con el cuidador y obviamente el paciente de cómo va a tomar el medicamento, de a qué horas lo va a tomar, si lo va a tomar antes del alimento, después del alimento, ¿sí? El costo de los medicamentos, aquí sí tenemos que ver el tipo de paciente que nosotros vamos a ver, ¿sí? No es lo mismo recetar una metoclopramida a recetar una ondansetron. ¿Sí? No es lo mismo recetar una aspirina, ácido acetilsalicílico, a recetar clopidogrel, por ejemplo. ¿Sí? O recetar también medicamentos anticoagulantes como la adrenocumarina, a recetar rivaroxaban. O sea, los precios realmente son abismales. Ajá. Entonces tenemos que ver qué tipo de pacientes son los que nosotros estamos viendo. ¿Vale? Y otra de las cosas que también esto no lo mencioné, que es importantísimo. Una de las leyes importantes para geriatría, tenemos que basarnos en la ley del low and slow. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a empezar con poquita dosis y vamos a ir aumentando despacito, así como dice la canción. ¿Sí? Tenemos que ir aumentando poco a poquito la dosis hasta llegar al efecto terapéutico deseado. Para nosotros, nuestra pauta de dosis máxima de medicamento va a ser no es la dosis intermedia que nos indica la bibliografía. Jamás va a ser la dosis máxima reportada en la literatura. ¿Vale? Hay que preguntarse los medicamentos de venta libre, luego ya lo mencionamos, y los prescritos por otros médicos, porque luego te preguntan, oiga, doctor, señora, ¿qué toma de medicamentos? Y te dicen los que tú les recetaste, pero no te dicen los que le recetaron los 4,320 médicos. ¿Vale? Entonces, hay que ser también muy insistivos en ello. Conocer la interacción fármaco-fármaco, ya dijimos, la interacción fármaco-enfermedad y la interacción fármaco-paciente, que ya también mencionamos a qué me refiero. ¿Sí? La valoración clínica exhaustiva es fundamental para tomar las decisiones terapéuticas. ¿Sí? Ya mencionamos la importancia de los criterios de Beers, los medicamentos de venta libre, conocer la interacción farmacológica, la evaluación exhaustiva. ¿Sí? Algunas medidas para evitar la polifarmacia y la prescripción inadecuada de los medicamentos. Aquí mencionamos, tenemos que tener precaución al cumplimiento adecuado del apego terapéutico, ajustar la dosis de acuerdo a la función renal y a la función hepática, ya lo mencionamos. Tenemos que revisar en forma exhaustiva y en forma dirigida cada uno de los medicamentos que está tomando, cómo los toma, y obviamente tenemos que educar a la familia y obviamente a la persona. Ya dijimos lo más importante, nuestra guía terapéutica principal para indicar los medicamentos, criterios de Beers, criterios de Koch y criterios de Stop and Start. ¿Vale? Pronóstico va a depender de cada paciente. No es una receta de cocina. Vamos a tratar pacientes, vamos a tratar enfermos, vamos a tratar personas con múltiples enfermedades. ¿Sí? Vamos a ver enfermos. Las guías son guías. Los libros son libros como tal, ¿sale? Pero nosotros vamos a ver enfermos. Cada paciente es diferente. No porque a uno le hizo una pastilla, al otro le va a hacer lo mismo. No, señor. Tenemos que individualizar el tratamiento, ¿sí? Hay que indicar los factores que intervienen en una mala prescripción de los medicamentos. Ya mencionamos todos los que son. Identificar las comorbilidades que afectan farmacocinética y farmacodinámica. Ya dijimos las más importantes, tracto gastrointestinal, hepáticas y renales. Son las más importantes. ¿Sí? Conocer los principios de prescripción geriátrica adecuada, que son cada uno de los que ya mencioné. ¿Vale? Pues con esto finalizo la plática, no sé si tengan